Ok, chicos, como les había mencionado, hoy vamos a reforzar los temas del cuarto bloque. En sí, uno de nuestros primeros temas que habíamos visto era el pasado continuo. Pasado continuo. Ahora, ¿qué es esto del pasado continuo? Recordarán ustedes que cuando hablamos del pasado continuo nos referimos a, ¿me ayudas, Joel? ¿A qué nos referimos con respecto al pasado continuo? Joel, tal vez recuerdas lo que es el pasado continuo o alguien que me ayude. ¿Nadie? ¿Se nos olvidó lo que es el pasado continuo? Ok. Cuando nosotros hablamos del pasado continuo, nos dice que el pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Acciones que estaban pasando en el pasado. Como el presente continuo se forma con el auxiliar del verbo to be y el verbo en terminación ing. Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be. El verbo auxiliar to be. ¿Y cuál es ese? En pasado. El uso del was y el were. Ya vamos recordando, ¿verdad? El verbo auxiliar to be en el pasado simple, pero ten en cuenta que el verbo to be es un verbo irregular. Exactamente. Por lo tanto, es was y were. Cuando nosotros hablamos de pasado continuo, ¿a qué se refiere el español? Yo estaba comiendo. Incluso cuando hablamos del pasado continuo nos dice que son acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Yo estaba comiendo. Ellos estaban jugando. Mi mamá estaba trabajando. Pasado, acciones específicas en el pasado. En el inglés, ¿cómo se forma? Muy fácil, haciendo uso del sujeto. Recuerde que dentro de los sujetos nosotros utilizamos nombres, pronombres o sustantivos. Más para demostrar estaba, yo estaba, él estaba, nosotros estábamos, ellos estaban. Hacemos uso del was y el were. Pero el was lo utilizamos con la primera persona y terceras personas del singular. Y el were lo utilizamos con las terceras personas del plural. Pero para demostrar la acción, que es lo que tengo que hacer uso yo, de los verbos con terminación ing. Ya conocemos, ¿verdad? Nosotros los verbos aumentamos ing de acuerdo a algunas reglas, que igualmente eso ya se lo ve en el presente continuo. ¿Ya? Entonces, yo estaba cantando, él estaba jugando, ella estaba leyendo, esto o eso estaba escribiendo, ustedes estaban cantando. Perdón, chicos, mi perrito está haciendo bulla. Ok, entonces, continuemos. Nosotros estábamos, ¿qué? Leyendo. Nosotros estábamos escribiendo. Ellos estaban cantando, ellos estaban jugando. Entonces, tengan muy en cuenta que cuando hablamos del pasado continuo se refiere a acciones del pasado, pero son acciones que se realizaban en un momento específico, ¿verdad? Entonces, ya entendimos y volvimos a recordar sobre el uso del pasado continuo tanto en español como en el inglés. Recuerden que cada uno de estos tiempos gramaticales tiene su forma afirmativa, negativa e incluso su forma de pregunta. Nosotros podemos afirmar, negar y preguntar utilizando estos tiempos gramaticales. Como lo que acabamos de ver. Si yo estoy afirmando algo, siempre vamos a hacer uso de lo que mencionamos, sujeto, el verbo auxiliar to be.
Ay, ¿cuál es el verbo auxiliar to be? Ya nos había dicho, ¿verdad? El verbo auxiliar to be en pasado. Estamos hablando del pasado. ¿Qué es? Was y were, ¿verdad? Ya ustedes recordarán. Y el verbo con terminación ing, lo que acabamos de ver. Esa es su forma afirmativa. En la forma negativa, si yo digo yo estaba comiendo, cuando vamos a negar algo, no, yo no estaba comiendo. Yo no estaba corriendo. Yo no estaba comprando. Ah, igualmente, como hacemos uso del sujeto o de los sujetos de quien vayamos a expresar, recuerden que podemos utilizar nombres, pronombres o sustantivos. Pronombres, ya usted conoce, you, we, he, she, it, ¿ya? Nombres, María, Carlos, Pedro, Juan, Rosa, ¿verdad? Y cuando decimos que sustantivos, nombres de personas, animales o cosas. El doctor, la enfermera, la secretaria, el niño, el perro, los estudiantes, sustantivos, nombres de personas, animales o cosas. Entonces, la acción que estaban realizando en la forma negativa, igualmente, sujeto, el verbo auxiliar to be, en pasado. ¿Cuál es? Was y were. Lo único que hacemos uso es de la partícula not, para negar. Y el verbo en terminación ing. ¿Ya? Yo no estaba comiendo, yo no estaba hablando, yo no estaba aprendiendo, ellos no estaban aprendiendo. ¿Okay? Entonces, I was not en la parte negativa, recuerde que podemos hacer uso de las dos formas de negación. La forma larga podríamos decir y la forma de contraction. I was not, wasn't. Was not, wasn't. Were not, weren't. Were not, weren't. ¿Ok? Y el verbo con terminación ing. La parte negativa. Pero como habíamos mencionado, nosotros al pasado continuo también lo podemos estudiar en su forma de pregunta. Pero en la forma de pregunta tenemos dos formas de poder preguntar. La una para que me respondan solo si sí o no. Respuestas cerradas, ¿verdad? Preguntas cerradas. Yes o no. Para ello tenemos el question form que utilizamos con el uso del auxiliar del verb to be en pasado. ¿Ya? Como por ejemplo, si yo quiero decir que ¿estaba ella durmiendo? ¿Estaban ellos cocinando? ¿Estaba él comiendo? Y usted me dice, sí. No. Yes o no. Y ahí, ¿cómo es lo que yo puedo preguntar en el inglés? Was you writing? ¿Estabas tú escribiendo? ¿Estabas tú comiendo? Y utilizamos primero el auxiliar, luego el sujeto y finalmente el verbo que demuestra la acción, nuestro signo de pregunta. ¿Qué decimos? Was you reading? Excuse me. Were you reading? Were you living? Were you writing? ¿Estabas tú dejando algo? ¿Estabas tú escribiendo? ¿Estabas tú estudiando? ¿Estabas tú cocinando? ¿Estaba él estudiando? ¿Estaba ella cocinando? ¿Estaba él diciendo algo? ¿Estaban ustedes durmiendo? ¿Estaban ellos esperando? ¿Estaban ellos cocinando? Y la respuesta, ¿cuál sería? Yes o no. Were you writing? ¿Estabas tú escribiendo? Yes, I was. Sí, yo estaba escribiendo. Were you studying? ¿Estabas tú estudiando? Sí, yo estaba estudiando. Yes, I was. Las respuestas. Como por ejemplo, lo que les había mencionado. Were you talking? ¿Estabas tú hablando? ¿O estabas tú hablando? Yes, I was. Cuando sea afirmativo. Y cuando sea negativo, no. I wasn't o I was not. Was he eating? ¿Estaba él comiendo? Yes, he was. Sí, él estaba comiendo, se sobreentiende. No, él no estaba comiendo. He wasn't. He wasn't. No, él no estaba comiendo. Were they learning?
Were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo o estaban aprendiendo? Yes, they were. Sí, ellos estaban aprendiendo. No, ellos no estaban aprendiendo. Entonces, recuerde que cuando nosotros utilizamos la forma de pregunta, tenemos dos formas. La una que utilizamos con el question form y la otra que cuando hacemos uso de los W question. ¿Ok? Esta es nuestra segunda forma en la mayoría de tiempos gramaticales. Igualmente, la misma estructura. ¿Qué es lo que utilizo? Aquí, en cambio, ya voy a preguntar y voy a ser mucho más específica. Aquí ya quiero saber qué estaba escribiendo, qué estaba comiendo, qué estaba cocinando, dónde estaba durmiendo. Ya necesito respuestas más específicas y para eso necesito los W question. Recordemos brevemente cuáles son el who, el what, el when, el where, el why, el how. Listo, si yo le pongo en el examen, tenga la bondad, ordene la siguiente pregunta sobre el uso del pasado continuo. Ah, tengo que ordenar y ahora, pero ¿cómo se utiliza eso? Fácil. Cuando hablamos de los W question para hacer una pregunta, recuerde, primero vamos a utilizar el W question, uso del auxiliar del verb to be en su forma pasada, es decir, was o were. Luego el sujeto, que puede ser nombres, pronombres o sustantivos. Puede que usted en la oración vaya a encontrar nombres. ¿Y ahora el nombre dónde va? Ah, después del auxiliar. Usted no se confunda, simplemente los verbos con terminación ing. Y finalmente nuestro signo de pregunta. Para respuesta necesito el sujeto. Si yo digo, ¿quién estaba él? ¿Quién? No les voy a decir, ¿qué estaba? En el español no decimos, ¿qué estaba cocinando él? No, ¿qué estaba cocinando? Pero ya sabemos a quién nos referimos, a él o a ella, ¿ok? O a ellos. ¿Dónde? ¿Dónde estaba ella cocinando? ¿Dónde estaba ella comiendo? ¿Dónde estaba ella llorando? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba ella llorando? ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué? Why, cuando ya quiero saber el por qué estaba llorando. ¿Por qué estaba ella llorando? Crying. Estamos preguntando, ¿verdad? Entonces, recuerden nuestras dos formas de pregunta. Primero utilizamos con el auxiliar. Las respuestas son preguntas cerradas de yes o no. Y cuando utilizamos los W question, las respuestas son mucho más específicas, ¿verdad? Aquí tenemos ya mucha más información con respecto a lo que estamos preguntando. ¿Ya? Dime un segundito que ya se me paralizó mi compu. ¿Sí se puede ver las diapositivas? ¿No están borrosas? Chicos, No. ya, ok chicos, gracias. Entonces lo que les había mencionado que cuando nosotros hacemos las preguntas utilizando los W question, las respuestas siempre van a ser mucho más específicas. Como por ejemplo, ¿por qué estaba yo trabajando? Ah, porque yo necesito dinero, ¿verdad? Por eso, aquí ya no son las respuestas de yes o no. ¿Dónde estás tú viviendo? Ah, yo estaba viviendo en tal ciudad, en tal lugar. ¿Ya? ¿Cómo estaba ella viajando? ¿Cómo se fue? ¿Cómo viajó ella? Ah, ella estaba viajando en avión, ¿verdad? Entonces las respuestas ya no son del yes o no. ¿Ya? Les quería mencionar igualmente, simplemente estamos recordando lo que ya habíamos visto. Cuando nosotros preguntamos ¿por qué? Recuerde que el why es para preguntar y el because es para responder. ¿Por qué ellos estaban estudiando? ¿Por qué ellos estaban estudiando? Ah, porque ellos tenían un examen. Ah, ya, muy bien. White, pregunta, because, respuesta. Muy bien, listo chicos, continuamos. Bueno, esto dejamos para después las prácticas porque si no, no alcanzamos. Ya, recuerden que nuestro siguiente tema había sido el pasado perfecto. Cuando yo hablo del pasado perfecto, ¿a qué me refiero?
El pasado perfecto nos dice que es un tiempo verbal que se utiliza principalmente para expresar acciones que ocurrieron con anterioridad a otras que también tuvieron lugar en el pasado. Como por ejemplo, ¿a qué se refiere o a qué equivale esto del pasado perfecto? En sí, yo había estudiado, yo había trabajado, pasado, nos dice pasado, ¿verdad? Yo había trabajado en el colegio Quitucar, pero ahorita ya no estoy trabajando, ¿verdad? Yo había estudiado en el colegio Nicolás Jiménez. Ya, pero ahorita ya no estás, ¿verdad? Entonces es pasado. Yo había caminado, yo había estudiado, yo había cocinado. Pasado perfecto. En español. En el inglés, ¿cómo utilizamos? Ya ustedes recordarán, ¿verdad? El pasado perfecto nosotros hacemos uso del sujeto más el auxiliar har, que es el pasado del verbo tener, pero aquí lo estamos utilizando como auxiliar. ¿Cómo yo puedo identificar en una oración que si es una oración en pasado perfecto o simplemente en pasado? Porque el siguiente verbo que demuestra la acción está en participio pasado. Ya, entonces no es una oración en pasado. Si no dijera, yo tengo estado, no. Yo había estado en casa, yo había disfrutado de eso, él había jugado ajedrez, nosotros habíamos comido, tú habías preguntado 2 veces, ellos habían creído eso, tanto en su parte afirmativa como negativa. Utilizamos la misma estructura, sujeto, auxiliar had, que significa había, yo había estudiado, yo había comido, yo había trabajado. Entonces, cuando yo le pregunto el pasado perfecto, ¿cómo se utiliza en el inglés? Sujeto, auxiliar, verbo en participio pasado y el complemento de la oración en la parte afirmativa. Y en la parte negativa, simplemente utilizo el auxiliar de negación. El resto no cambia nada. Sujeto, yo no había estado en casa, tú no habías disfrutado de eso, él no había jugado ajedrez, nosotros no habíamos comido, tú no habías preguntado 2 veces. Ellos no habían creído eso. En sí, en el español sería ido. Yo había ido, yo había estudiado, yo había trabajado. Yo no había ido, yo no había estudiado, yo no había trabajado. ¿Ok? Entonces, muy fácil, igualmente como nos dice el pasado perfecto, es el uso para demostrar acciones en pasado. Demostrar acciones en pasado. Sin embargo, también tenemos, cuando utilizamos el pasado perfecto, también podemos utilizar para demostrar acciones en sí que también tuvieron lugar en ese mismo instante. Yo había limpiado la casa cuando mi mamá llegó. Yo había presentado el deber cuando el profesor pidió. Okay, como ustedes pueden escuchar, tenemos 2 acciones dentro de lo que sucedió, ¿verdad? Entonces ahí también utilizamos lo que es el pasado perfecto. Y al igual, como lo habíamos visto en el otro tiempo gramatical, utilizamos ¿qué? El question form y el W question. Y tiene cierta estructura, pero cambiado los auxiliares. Por ejemplo, en el question form, ¿qué nos dice? Igualmente vamos a utilizar primero el had. Cuando nosotros utilizamos este tipo de preguntas, ¿verdad? Este tipo de preguntas, recuerde que las respuestas son, ¿qué tipo de respuestas damos cuando utilizamos el question form con el auxiliar? ¿Son respuestas cerradas o respuestas abiertas? Chicos, ¿me ayudan? Abiertas. Cuando nosotros utilizamos el auxiliar, igualmente como en el anterior tiempo gramatical, cuando utilizo con el auxiliar, las respuestas son específicas o son cerradas, de yes o no. A ver, chicos, ayúdenme, vamos, ya nos falta 10 minutitos y terminamos.
¿Qué pasó? Son específicas. No, ¿qué pasó, chicos? Cuando utilizamos el auxiliar. Si yo le digo a usted, have you studied yesterday? ¿Habías tú estudiado ayer? ¿Qué me dicen? Yes. Yes, sí, yo había estudiado, Liz. Ah, ya. Yes o no. Cuando utilizamos el auxiliar para realizar este tipo de preguntas, las respuestas utilizamos más con el yes o no. Pay attention. ¿Ok? Pero cuando utilizamos con los W question, chicos, despierten. Cuando utilizamos con los W question, las respuestas son mucho más específicas. Es decir, ahí sí ya utilizamos ¿qué? Vamos a dar una información más larga. Es decir, ya no utilizamos yes o no. Si yo le digo, ¿qué habías tú estudiado? Y usted me va a decir yes. No, ¿verdad? Estamos preguntando, ¿qué habías tú estudiado? Ah, yo había estudiado inglés ayer. Entonces pueden escuchar la respuesta cuando utilizamos los W question. Las respuestas son mucho más específicas, pero cuando utilizamos con el auxiliar, se utiliza más en sí las respuestas cerradas o cortas, yes o no. ¿Ok? Pay attention. Por ejemplo, have they studied English before they went to London? ¿Habían estudiado inglés antes de irse a Londres? Yes, they hadn't. Sí, ellos habían estudiado. ¿Ya? Entonces recuerde que si utilizamos en la parte afirmativa o negativa, ok, perdón, aquí es yes, they had, no, they hadn't, ok. Entonces no se olviden que cuando utilizamos con el auxiliar, igualmente, cuando se utiliza preguntas con el auxiliar, la estructura es la siguiente, al igual que vimos del anterior tiempo gramatical, utilizamos el had más el sujeto, más el verbo en participio pasado, más el signo de pregunta. Recuerda que en el otro era ¿qué? Was y were, el sujeto. Aquí nos dice el verbo en participio pasado. Studied, worked, okay, writing, listening, okay. Participio pasado. En el anterior tiempo gramatical que era con ing, porque estamos hablando de otro tiempo. ¿Ya? Entonces eso es con respecto al uso de preguntas con el auxiliar. Pero también podemos hacer preguntas con el pasado perfecto utilizando el W question. También podemos hacerlo. Pero ¿para qué este W question? Cuando yo ya quiero una respuesta más específica, ya quiero saber más, ¿ok? Igualmente, ¿qué es lo que voy a utilizar? Primerito el W question. Como estoy hablando del pasado perfecto, utilizo ¿qué? El auxiliar had, más el sujeto, el verbo en participio pasado y el signo de pregunta. Who had I listened to when I was in high school? ¿A quién había escuchado cuando estabas en la secundaria? Ah, yo había escuchado al profesor, al inspector, o yo había escuchado un montón de cosas, ¿verdad? Estoy expresando información más específica, ¿verdad? Igualmente hacemos uso de los W questions. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo habías estudiado para la prueba? ¿Dónde habías realizado el trabajo? Habías, ¿verdad? Había. ¿Cuándo habías entregado el proyecto? ¿Cuándo, verdad? Habías entregado. Entonces recuerde que aquí estamos utilizando el pasado perfecto, ¿ya? Entonces, igualmente tenemos su forma afirmativa, negativa, el question form con el auxiliar y el question form utilizando los W question, ¿ok? Listo, chicos, hasta aquí con estos dos tiempos gramaticales. Y finalmente, habíamos estado viendo sobre el uso del futuro will, ¿verdad? Futuro will. Este futuro, ¿para qué me servía?
¿Quién me ayuda recordando, chicos? ¿Cómo puedo yo expresar futuro? Vamos, en español incluso. ¿Cuándo será cuando yo utilizo futuro? ¿Será yo como o yo comeré? Yo comeré. Ah, muy bien. Yo comeré, yo trabajaré, yo estudiaré, yo limpiaré, yo seré. A eso me refiero con futuro. Eso es en el español, ¿verdad? Ya sabemos cómo es futuro. Pero en el inglés, ¿cómo yo puedo expresar algo en futuro? De la siguiente manera. Igualmente, es muy conocido en el inglés el futuro will para expresar acciones a futuro. O nos dice que este will nos sirve para expresar acciones que vayamos a realizar a futuro, opiniones, algo que vayamos a realizar, ¿verdad? Para ello, igualmente utilizamos el sujeto, el auxiliar will, el verbo principal, es decir, el verbo en infinitivo. Study, eat, fly, write, listen, en infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, que nos dice, I will call you tonight. Te llamaré esta noche. Ah, ¿ya quién? Yo. Yo te llamaré esta noche, te llamaré. Uso del sujeto más el auxiliar will más el verbo llamar en infinitivo y el resto de la oración que le da sentido, ¿verdad? También tenemos la forma del contraction. He'll, she'll, they'll. Contraction. Si no, podemos decir I will, she will y they will. ¿Ok? Entonces, she will arrive late. Llegará tarde. ¿Quién? Ella. Ella llegará tarde. They will be happy to see you. Ellos estarán felices de verte. Yo estudiaré medicina en la universidad. I will study medicine at the university. Ah, por ahí quizás los chicos dicen, yo seré abogado. I will, library, excuse me. I will be library. Yo seré abogado. Yo viajaré, yo comeré. I will eat. I will travel. En inglés, ¿verdad? Entonces recuerde que el uso de will nos sirve para expresar futuro, lo que vayamos a hacer, planes a futuro. Sujeto, will, más el verbo en infinitivo y el resto de la oración que nos da sentido. Recuerde que así como la parte afirmativa, también tenemos la parte negativa. Es decir, que utilizamos ¿qué? Igualmente el sujeto, nombres, pronombres o sustantivos. Yo no estudiaré. Yo no comeré. Yo no viajaré. Yo no presentaré. Lo único que aumentamos es la partícula de negación. Sujeto, auxiliar will, que es futuro, la partícula de negación y el verbo principal, es decir, el verbo en infinitivo. Ejemplo, I will not call you tonight. Yo no te llamaré esta noche. No lo voy a hacer. Negativo, ¿verdad? Recuerde que en nuestra parte de la negación también tenemos la forma de contraction. El will not y el won't. Will not y el won't. She will not arrive late. Ella no llegará tarde. They will not be happy to see you. Ellos no estarán felices de verte. Will not o won't. Simplemente aumentamos la partícula después del auxiliar. Por ahí me saben poner y vi algunos ejemplos antes. No, jamás. Después del auxiliar. Claro, nos dice sujeto, auxiliar will, negación y verbo en infinitivo. Eso es la parte negativa. ¿Ok? Una vez que nosotros habíamos visto sobre el uso de will, también habíamos visto el uso del be going to. ¿Este be going to también es futuro? ¿Recuerdan ustedes, chicos, si yo mencioné eso? ¿Es futuro el be going to? Chicos.
Chicos. No, ¿nadie recuerda? Claro, el be going to también es futuro. ¿Ok? El be going to también lo utilizamos como futuro. Recuerde que en el inglés tenemos algunas formas de expresar futuro. El uso del will y el uso del be going to. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pay attention. ¿Cuál es la diferencia? Que el will nos sirve para expresar planes futuros a largo plazo. Y quién sabe que se realicen o no. ¿Ok? Entonces, ¿y el be going to? ¿Para qué lo utilizo si también es para futuro? Es un futuro cercano. ¿A qué me refiero? Puede ser más tarde, que también es un futuro. Puede ser mañana, la otra semana. ¿Y cómo expresamos este be going to en español? Ah, yo voy a comer más tarde. ¿Qué voy a comer? Ah, no sé, una parrillada quizá. ¿Ya? Yo voy a comer. Yo voy a presentar mis deberes. Yo estoy yendo a trabajar. Yo estoy yendo a estudiar. Entonces, recuerde, el will, futuro a largo plazo, el be going to, futuro a corto plazo. Futuro will, yo comeré, yo estudiaré, yo limpiaré. Ella comerá, ella estudiará, ella limpiará. Futuro be going to, yo voy a comer, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, estoy yendo a trabajar, estoy yendo a limpiar, estoy yendo a presentar, estoy